A esta hora de la mañana, 8:55, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Gustavo Arévalo, abogado, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lima. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. La bandera colombiana, que el día de ayer fue retirada de territorio peruano, digamos, luego de que se reportara este hecho, y todos los hechos anteriores, desde el sobrevuelo de una aeronave colombiana y la respuesta peruana a esto que podríamos considerar, por un lado, provocaciones también. ¿Cómo analiza usted la situación entre Colombia, Perú, pero sobre todo la manera en que se ha conducido nuestra Cancillería? Hola Mávila, antes que nada Buenos buenos días. días. Buenos días a ti y a don Fernando. Buenos días, señora Arévalo. Efectivamente, han sucedido unos lamentables sucesos. Yo creo que desde mi punto de vista cada uno con mayor gravedad que otro. Por ejemplo, si comparamos... Escalando, digamos, si uno compara lo que fue el sobrevuelo hasta colocar la bandera. Así es, correcto. En el sobrevuelo ya implica una coordinación que no se ha dado aparentemente entre las autoridades de ambos países porque se ha sobrevolado espacio aéreo peruano. Y que involucró un avión militar, con lo cual ahí el nivel de involucramiento del Estado oficialmente es mayor. Y en el caso de la bandera, aparentemente por estos videos que se han mostrado, son personas que no sabemos si es que son oficiales de la Armada colombiana o simples personas que de manera muy provocadora han instalado una bandera. Entonces creo que hay que hacer un distingo ahí del nivel de involucramiento oficial del Estado colombiano, ¿no? Usted diría que en este caso no corresponde una nota de protesta, entonces. En el caso del avión estaba todo más claro, pero todavía el asunto de la bandera se habla de personas que llegaron por la mañana que no se sabe quiénes son, es decir, me refiero a nombre y apellido. Exacto, exacto. Sí, desde mi punto de vista yo creo que ya es suficiente con la nota de protesta que envió la Cancillería por el tema del avión, que como repito sí tiene más argumentos claros respecto del involucramiento del Estado oficialmente colombiano. Pero en el caso de la bandera, sin no dejar de cuestionar ese acto, me parecería a mí que hay que dejarlo como un acto aislado. Porque este tipo de situaciones no es que los militares vayan con sus uniformes a evidenciar que están haciendo clavando una bandera. Eso que creo que hay que canalizarlo por los cauces diplomáticos y lo está haciendo muy bien el Poder Ejecutivo, que por cierto tiene la competencia de gestionar la política exterior. ¿Cómo vería una reunión del gabinete, por ejemplo, en Santa Rosa de Chinería? Ahí, a ver, hay que hacer un distingo primero de gabinete de Colombia-Perú en la COMPERIF. Presencia, digamos, que la presidenta se traslade con un grupo de ministros, ¿no? Pero que haga una reunión formal, algo descentralizado, porque hay quienes están pidiendo la presencia de la presidenta de la República en el lugar. Sí. Yo creería que en verdad no hay que atizar más los ánimos. Me parece que ha sido muy ponderada la respuesta que dio la presidenta ante las declaraciones del presidente Petro. Creo sinceramente innecesario el que hayan autoridades todas reunidas en Santa Rosa. Por eso que hay que recordar que la política exterior la conduce el Poder Ejecutivo y hay que dejar esto a que se gestione a nivel diplomático sin necesidad de ponernos frente a frente en la frontera. Esa es mi lectura. Creo que eso se puede gestionar muy bien a través de los canales diplomáticos sin tener que llegar, digamos, a un encuentro tan cerca en una zona que de momento está bastante tensa, ¿no? ¿Y le parece a usted razonable que sesione la Comisión Mixta Permanente de Inspección? Bien, como usted bien comenta, don Fernando, hay que hacer un distingo, porque una cosa es la Comisión Mixta de Límites, que ya cumplió su tarea de demarcar la frontera, y otra cosa es la Comisión de Inspección. Uno inspecciona justamente aquello que ya quedó establecido. Y las funciones de la COMPERIF, como se le conoce, en modo alguno involucra una suerte de renegociación, con lo cual no es ese el canal adecuado. Sin embargo, eso no quita que las autoridades puedan reunirse para abordar, desde el punto de vista de la cooperación, la preocupación legítima que tiene Colombia de eventualmente, por causas de la naturaleza, perder una navegación en el río Amazonas. Claro, ahora hay quienes sugieren, entre ellos ex cancilleres que se han pronunciado y que han dicho el Perú no debe asistir a esta reunión. Sí, yo creo que hay canales que pueden abrirse. Personalmente sí recomendaría, dado digamos mi modesta contribución al tema, porque no hay que desnaturalizar la función de la COMPERIF, ¿no?
Eventualmente, si se quiere abordar un tema de cooperación, cómo podemos hacer como países para darle la seguridad a Colombia a que siga navegando por el Amazonas, derecho que por cierto lo tiene reconocido mérito de los tratados del 22 y del protocolo del 34. En cualquier caso podría hacerse otro tipo de comisión que los estados pueden crear, pero en concreto la Comperif no, porque creo que se estaría desnaturalizando su propósito. De acuerdo, permítanos ir a una pausa, doctor Gustavo Arévalo, profesor de la Universidad de Lima, especialista en Derecho Internacional. Después de la pausa retomamos nuestra conversación con usted sobre otros aspectos legales en torno a este incidente con Colombia. Vamos a ir a una pausa primero, Mávila. Hacemos una pausa, 9:01. Son las 9:07, estamos conversando con el abogado internacionalista Gustavo Arévalo de la Universidad de Lima y nuestra conversación comenzó en torno a esta voluntad de algún demagogo de plantar una bandera colombiana en la isla de la Chinería, en el sur, en el distrito de Santa Rosa de Loreto. Yo quisiera que nos diga, hay el añadido de que después de esta bandera hemos visto a un precandidato presidencial del partido del señor Petro, el señor Quintero, exalcalde de Medellín, ex autoridad pública, no lo es ahora, es un precandidato, sostener que eso era territorio colombiano y entrar ahí por vía fluvial, ¿no? Porque es la única vía de acceso, porque no hay aeropuerto ahí. ¿Cómo podemos evaluar eso y cómo podemos evitar que ese tipo de provocaciones causan el efecto que ellos quieren, que es atizar el conflicto y ponerlo en el centro de la agenda pública binacional? Bueno, es evidente que hay que tener acá sensatez para saber distinguir lo que es un funcionario que representa al Estado colombiano y la persona que aspira a ser presidente, es un candidato presidencial. Estamos hablando de un precandidato que es el que habría colocado la bandera, por lo menos es lo que él ha exhibido a través de sus redes sociales. Un video, y hablamos del señor Daniel Quintero, que dice: nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés, no voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Y él solo, claro, hay que ponerlo en su lugar, pero ¿cómo hacer para que de nuestro lado también no pisemos el palito de la provocación? ¿Cómo hacer para no responder y mantener, digamos, ese nivel de diplomacia que siempre ha destacado a Torre Tagle? Así es, como comentaba, la política exterior de un Estado la gestiona el Poder Ejecutivo. En este caso, por nuestra Constitución, es el Presidente de la República con, digamos, el ministro del ramo, que es en este caso el Canciller. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hay un ánimo de indignación nacional, flaco favor le hacemos a que la situación se calme cuando comenzamos con desacreditar entre autoridades. Eso eleva el nivel, no ayuda en nada al trabajo de la Cancillería. Y yo creería que debería de haber un llamamiento a la calma, a la ponderación, sobre todo de nuestras autoridades, porque los modales de ellos son los modales de nosotros también. Nos guste o no, terminan representándonos. Y yo creo que deberíamos de no entorpecer justamente el clima de tranquilidad que debe de imperar. Algo que es difícil porque estamos en tiempos de redes sociales, de videos que se viralizan, de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces hay que tener un cuidado particular, porque antes ha ocurrido también. Sí. Recuerdo cuando todavía no se había resuelto el problema limítrofe con Ecuador, por ejemplo, habían grupos antiperuanos, claramente, que actuaban a otro nivel, pero que no tenían el alcance, digamos, lo que ellos hacían, no tenían el alcance masivo que hoy puede tener el colocar una bandera, ¿no?, al extremo sur de Chinería, por ejemplo. Hoy se ha convertido en la imagen que ha dado la vuelta por todos lados, está en todos los medios de comunicación y entonces es algo que se difunde mucho más, de manera más rápida y que se convierte al final en una provocación para el poblador, para cualquiera de nosotros. A nadie le gusta ver una imagen como esa, ¿no? Sobre la reunión y la idea de no asistir que han expresado ex cancilleres de la República, es decir, no es el momento para reunirnos a hablar de nada porque el clima no se presta a ello. ¿Usted está a favor o en contra de esa iniciativa? Totalmente de acuerdo. Yo he estado siguiendo con mucha atención, Mávila y don Fernando, las entrevistas que ustedes le han hecho a colegas míos de otras universidades. Y celebro sinceramente ver que a nivel del derecho internacional los docentes estamos con la misma opinión
¿no? Y eso ayuda, creo, mucho para tratar de explicar con mayor pedagogía a la población de un tema que también tiene una complejidad jurídica. A propósito de lo que comenta Mávila, hay que hacer un distingo muy claro de lo que es el acto de la entrega de islas que ya se dio. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando yo he revisado las declaraciones del presidente Petro y de su ministro del Interior, confunden enormemente la asignación de islas que ya se dio y que ya concluyó, haciendo una interpretación totalmente ni siquiera inexacta, ¿ok? Antojadiza. Sí, digamos lo que se puede. Y yo creo que hay que dejar en claro dos cosas. Una cosa es... ¿Qué es lo que ha dicho, por favor, que le Sí. parece antojadizo? Él ha señalado que el Perú se ha apropiado de manera inopinada, unilateral, de una isla que debería de haber sido asignada a mérito del Tratado del 29. El Acuerdo Salomón Lozano, si usted lo lee, tiene 9 artículos. Y ninguna de las partes hace mención a las islas. Las islas fueron asignadas por el trabajo técnico de la Comisión Mixta de Límites. Yo he tenido oportunidad de revisar esas actas y fue un asunto resuelto. Entonces, esto es importante desde el punto de vista jurídico porque se da la apariencia que el Perú está incumpliendo un tratado cuando realmente esa situación no estuvo regulada ahí. Bueno, pero lo que él dijo es que la isla no existía en los años 20. Así es. Él dice que es una isla propiamente tal, que no es una parte de chinería. Ese es el punto, digamos, de la distorsión y la falsedad. Porque Correcto. él sostiene que es una isla que ha aparecido de pronto, sola, Así separada del resto, y que no ha sido adjudicada, que no es mencionada en la Comisión Mixta Demarcadora. Ahí hay un tema más técnico. Hay que entender que las islas son de varios tipos, ¿no? Tenemos islas oceánicas, coralinas, y en el caso de las islas fluviales, efectivamente se pueden formar por la sedimentación que va arrastrando un río caudaloso como es el Amazonas. Pero acá hay una particularidad en cuanto a este tipo de islas. Estas islas o pueden aparecer, pueden subdividirse sin perturbar su unidad geológica, o pueden aparecer nuevamente o desaparecer. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya sabemos que cuando el brazo del río Amazonas se ha secado en el 2010, la mal llamada Isla Santa Rosa sigue siendo parte integrante de la isla Chinería. De Chinería, y en claro. el hipotético caso, además, de que pensásemos que esa isla fuese asignada a soberanía colombiana, ¿cómo explicamos que es una isla que está dentro del territorio nacional? Por eso que me parece útil. El otro lado de Así Chinería es. está hacia la costa. Así es algo firme peruana. totalmente ilógico. Y además con la particularidad, los tratados de límites tienen una particularidad respecto de otros tratados, porque apuntan a hacer perdurable la paz entre países. Justamente... Claro, no tiene razón de ser, dice usted, que haya una comisión que va, conforme cierto va tiempo. cambiando el Así río, es. viendo cómo cambió también la frontera. Es decir, la frontera no puede cambiar cada 10 años, por ejemplo, Correcto. en función de los cambios que tenga el río. Ahora, por eso vuelvo a la pregunta inicial. A sugerencia de algunos ex cancilleres, el Perú no debería participar de la reunión del 11 y 12 de septiembre de esta Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, que además el nombre se presta también a una posible mala interpretación, porque dice inspección de la frontera. Y uno diría, ¿pero qué hay que inspeccionar en la frontera si no es al contrario? Porque podría llamarse Comisión Mixta Permanente para la Colaboración Colombo-Peruana, Así ¿no? es. O para el desarrollo, ¿no?, de Colombia y Perú en el marco de una serie de tratados. En fin, pero el presidente colombiano ha dicho que él espera que la comisión y que en esta reunión se aclare la asignación. Así es. Y para el Perú no hay nada que asignar. Por lo tanto, usted estaría a favor de que no asistiéramos, de que no haya una delegación peruana este 11 y 12 de septiembre en la Comperif. Sí, mientras se mantenga esa petición en agenda de querer abordar un tema que no corresponde, definitivamente no. No. Definitivamente no. Porque acá hay un peligro, si me permites, Mávila, de punto de vista jurídico que yo veo. Una cosa es querer forzar a abrir el trabajo de una comisión mixta de límites que ya terminó. Esto es importante desde el punto de vista jurídico, que es un poco lo mío. Sí, claro. Hay un artículo, que es el artículo 2 del Tratado Salomón Lozano, que hace referencia a la posibilidad de acudir a la Corte Permanente de Arbitraje, que por cierto todavía existe, pero respecto de controversias que hubiesen surgido en el seno de la Comisión Mixta de Límites. Y la Comisión Mixta de Límites trabajó del año 28 al año 30 y hay actas que cierran su trabajo. Entonces, forzar a volver a tocar un tema no definido en una comisión cuyas funciones no son
para ese propósito, a mí me parece en verdad algo que no debemos de aceptar, y ahí sí estaría totalmente a favor de lo que han dicho los ex cancilleres. Pero hay otro punto de vista, que es aquel que sostiene de que hay que ocupar el terreno, porque aparecer como el que hace la política de la silla vacía no necesariamente es algo positivo. Uno puede ir y decir, este es el marco normativo en el que esta comisión permanente mixta actúa y no nos vamos a salir de esas competencias. Yo no veo por qué no puede acudir a una reunión uno y decir eso, que estamos convocados en tales parámetros y nos ceñimos a ellos. Usted ha dicho algo que es muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional, don Fernando, que es la ocupación legítima de un país sobre una porción de su territorio. Bajo el entendido que la isla Santa Rosa ha aparecido en la década de los 50, 60, y hoy día sabemos que este asunto ya han habido ya desavenencias por parte de Colombia, creo que a partir del 2013 hacia en adelante, porque este asunto aparentemente no es nuevo. Igual queda un buen espacio de tiempo en la que el Perú ha venido reiterando su ejercicio soberano a través de escuelas, presencia de las Fuerzas Armadas. Y desde el nombre, es un nombre que se ha puesto en homenaje a la Policía Nacional, cuya patrona es Santa Rosa de Lima. Así es. No hay mayor evidencia que el nombre mismo. Entonces, lo usan también ellos. Correcto. Entonces, ese espacio de tiempo para efectos del derecho internacional es muy importante, porque su silencio de alguna manera convalida un ejercicio soberano que el Perú ha hecho de manera pública. Es más, ni siquiera la propia población ha tenido ningún tipo de enfrentamiento. Hemos visto entrevistas en las que la población colombiana reconoce como peruana la isla Santa Rosa. Entonces, es evidente que acá hay una construcción inadecuada de un conflicto que no existe, ¿no? Muy bien, ojalá que se resuelva de la manera más apaciguada posible, que no nos distraiga de la agenda nuestra, que debe ser una agenda de desarrollo del país y de atención a las poblaciones ribereñas de las fronteras, que es el tema de fondo para nosotros, ¿no? Un dato interesante, justamente, el día de hoy y mañana se celebra en el marco de la Comunidad Andina un encuentro empresarial. Como ustedes saben, Colombia es miembro de Comunidad Andina. Y la agenda en donde se abordan cuestiones vinculadas al comercio, a pymes, de alguna manera se está viendo empañada por ese tipo de situaciones, que nada contribuyen más bien a la larga historia de paz y de amistad que tenemos con Colombia, ¿no? Abogado Gustavo Arévalo, muchas gracias por su presencia, un gusto conocerlo. Recordamos Igualmente. que usted es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Lima, después de haber sido formado en la Universidad Santa María de Arequipa. Una pequeña cosa como reflexión, si me permite, don Fernando, que es algo que yo suelo decir en la Universidad de Lima a mis alumnos. El derecho internacional no fue creado para que la sociedad humana viviese en el paraíso, sino para evitar que viviese en el infierno. De ahí es la gran importancia de respetarlo. Gracias por recordarnos por eso. los riesgos que tenemos. Así